Hola amigos, soy Gaurav y miren, observen esta imagen. Este es el animal terrestre más grande, el elefante africano. Y ahora miren esta imagen. Este es el animal más grande del mundo que vive en el agua, la ballena azul. Y en comparación, el elefante africano es casi del tamaño de su cola. De hecho, ¿por qué solo la ballena azul? Esta medusa gigante, no lo vas a creer, pero es del tamaño de 10 elefantes, y esta criatura es del tamaño de 4 elefantes. Y finalmente, mira la longitud de este pez remo. Todas estas criaturas marinas son mucho más grandes que los animales que viven en tierra. Así que claramente el mar les está dando alguna ventaja a las criaturas que viven ahí, que tal vez los animales terrestres no tienen. ¿Sabías que hace aproximadamente entre 1500 y 300 millones de años, la historia era completamente al revés? En ese tiempo, los animales que vivían en la tierra eran mucho más grandes que los que vivían en el agua. Algunos literalmente eran tan grandes como un edificio de 6 pisos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué cambió en nuestra Tierra en los últimos 150 millones de años para que hoy en día eso supere los 10 metros? Ahora, ¿por qué específicamente los mamíferos marinos? Mira, la razón es que Philip y su equipo sabían esto. En todos los mamíferos presentes en la Tierra, hay un total de 9 genes responsables del crecimiento. Y de estos mismos 9 genes, cualquier combinación de permutación de 2 genes también se encuentra en los mamíferos terrestres. Además, comparar mamíferos será una referencia mucho más precisa. Para entender la razón del crecimiento en el agua, por eso Philip y su equipo tomaron 19 mamíferos marinos y empezaron a buscar esos 9 genes de crecimiento en ellos. Ahora, ¿quieres saber qué resultado obtuvieron en ese estudio? Sorprendentemente, ellos vieron que de los 19 mamíferos marinos en todos, estaban presentes combinaciones de al menos 4 de esos 9 genes al mismo tiempo, a diferencia de los mamíferos terrestres, que solo tenían 2 genes. O sea, no estaría nada mal decir que, debido a los efectos combinados de estos 4 genes, el tamaño de los mamíferos marinos es mayor en comparación con los mamíferos terrestres. Ahora aquí surge la pregunta: ¿por qué, al entrar al agua, los mamíferos necesitan estos genes de crecimiento extra? ¿Estás notando que en lugar de 2 se están volviendo 4? Y cuando estábamos revisando los estudios anteriores realizados sobre estos seres marinos, nos encontramos con algo muy interesante. Encontramos un estudio según el cual hay un gas responsable del crecimiento de las criaturas marinas, el cual se encuentra en grandes cantidades en las profundidades del mar. De hecho, en ese estudio de 1999, el biólogo Gautier Chapelle, junto con su equipo, recolectó camarones de diferentes cuerpos de agua, y así compararon lado a lado los tamaños de unas 1800 especies de camarones, y notaron que algunos camarones eran casi 6 veces más grandes que los demás. Entonces, para averiguar la razón de esto, empezaron a estudiar los hábitats de todos esos camarones grandes, es decir, los lugares donde vivían y el ambiente de ahí, y lo que encontraron después. Eso fue sumamente fascinante. Observaron que los camarones que tenían un tamaño pequeño eran todos camarones que vivían en aguas poco profundas, y aquellos que tenían tamaños grandes, todos eran camarones que vivían en el mar profundo. Investigaciones adicionales llevaron a la conclusión de que el agua del mar profundo es mucho más fría, y por eso ahí el oxígeno se disuelve en mayor cantidad que en la superficie, y justamente este es el gas que más ayuda a aumentar el tamaño de los camarones en las aguas profundas. Ahora, sé que probablemente estés pensando cuál es la relación entre el oxígeno y el aumento de tamaño. Bueno, hay una relación bastante profunda. De hecho, la investigación de Gautier Chapelle reveló algo de puro sentido común. Los peces respiran ¿con qué? Con las branquias. Todos sabemos que las branquias de los peces son los órganos que les ayudan a absorber oxígeno del agua hacia su cuerpo. Ahora, como en el agua fría hay más cantidad de oxígeno, naturalmente, con el tiempo, el tamaño de las branquias de los peces empezó a aumentar para absorber ese oxígeno extra, porque en cuanto las células del cuerpo empiezan a recibir más oxígeno, su metabolismo celular se vuelve más rápido y eficiente, lo que hace que los músculos también empiecen a crecer. Y al final, lo que pasa es que más oxígeno significa branquias más grandes, y para manejar branquias más grandes, un cuerpo más grande, y para que ese cuerpo más grande absorba más oxígeno, branquias aún más grandes. Es decir, según estos 2 estudios sobre las branquias, están creciendo de manera inusualmente grande. Pero la historia no termina aquí. La primera investigación que hizo Philip se le pasó por alto algo. Hasta ahora solo hemos hablado de peces. ¿Qué pasa con los mamíferos acuáticos?
Tan pronto como se publicó la investigación de Philip, Andy Turco, un investigador de la Universidad de Guelph en Canadá, notó que había una gran falla en toda esta investigación. Ahora, con los demás peces se entiende porque tienen branquias, pero el ser más grande del océano es la ballena azul, que es un mamífero, no un pez, esta ballena azul. Así que no es un pez, sino que viene a la superficie para respirar y luego vuelve a nadar bajo el agua. Entonces, solo por tener 2 genes extra en comparación con los mamíferos terrestres, su tamaño aumentó tanto. Pues, para llenar este vacío, el investigador Andy Turco comenzó su propia investigación independiente junto con su equipo, y pensó que esta vez, ¿por qué no elegir peces que vivan tanto en el agua como en la tierra? Así podrían identificar fácilmente la diferencia de tamaño, y para esto eligieron una especie anfibia llamada Mangrove revolus, que como una rana puede vivir tanto en el agua como en la tierra. Básicamente hicieron 2 grupos de estos peces anfibios, a uno lo mantuvieron en el agua durante 2 semanas y al otro en la tierra, para que pudieran saber cómo afecta a ambos grupos el ambiente en el que se encuentran. Y en mi opinión, este estudio demostró de manera muy hermosa cómo la física afecta a la biología. De hecho, tan pronto como se cumplieron las 2 semanas, Andy Turco notó que los peces que se mantuvieron en tierra tenían la columna vertebral mucho más grueso y rígido, en comparación con los peces que se mantuvieron en el agua. Esto solo sucede cuando un ser vivo experimenta regularmente más gravedad. En la Tierra, la gravedad es más o menos la misma en todas partes. No es que estos peces hayan experimentado más gravedad en la Tierra. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que cambió en estos 2 ambientes? Bueno, si te doy una pequeña pista, tú mismo me darás la respuesta. Dime, si lanzas una pelota de tenis y una piedra al agua, ¿qué crees que pasará? ¿Cuál se hundirá y cuál flotará? Obviamente la piedra se hundirá y la pelota de tenis flotará, ¿no? Y eso es porque cualquier cosa que cae en el agua desplaza una cantidad de agua igual a su peso. Y en respuesta, el agua empuja ese objeto hacia arriba con la misma fuerza, con una fuerza llamada fuerza de flotación, y es gracias a esta fuerza que los seres marinos obtienen libertad extra. Encuentran una libertad adicional para poder aumentar su tamaño de manera antinatural. Porque si un elefante llegara a ser tan grande como una ballena azul, no importa qué tan gruesos sean sus huesos, la flotabilidad que recibe del aire no puede ayudarle a soportar la gravedad tanto como el agua ayuda a las ballenas azules. Además, la densidad promedio de los seres vivos que viven en el agua es de 1075 kilogramos por metro cúbico, mientras que la densidad promedio del agua de mar es de 1026 kilogramos por metro cúbico. O sea, como las piedras, la mayoría de los seres vivos que viven en el agua son incluso más pesados que el agua. Y por eso, para poder flotar como una pelota de tenis, todos los seres marinos desarrollan ciertas adaptaciones dentro de sí mismos. Con la ayuda de estas adaptaciones, su peso se vuelve menor que el del agua, y esta también es una razón por la que tienen que aumentar el tamaño de su cuerpo. Por ejemplo, los calamares producen en su cuerpo fluidos ricos en amonio para poder flotar, los cuales pesan menos que el agua. Algunos animales marinos como los tiburones producen un gas llamado escualeno en su hígado, y los peces teleósteos llenan de aire su vejiga natatoria para poder flotar. Ahora, para producir todos estos fluidos y gases especiales, obviamente estos animales necesitan órganos de flotabilidad especiales, así que para hacer espacio extra en sus cuerpos para estos órganos, muchas veces el tamaño de los animales marinos aumenta drásticamente en comparación con los animales terrestres. Es decir, llenando el vacío en la investigación de Philip, Andy Turco demostró que el crecimiento anormalmente grande del tamaño de las criaturas marinas se debe, en primer lugar, a su composición genética y, en segundo lugar, al oxígeno disuelto presente en el mar. El oxígeno disuelto juega un papel importante, pero además, en tercer lugar, la gravedad y la flotabilidad también les dan a muchas criaturas marinas esa capacidad de crecer aún más. Pero estas 3 razones no explican por qué hace 150 millones de años, ¿qué era tan diferente en la Tierra en ese entonces que algunas criaturas terrestres eran el doble de grandes que la ballena azul? Mientras que, al mismo tiempo, las criaturas más grandes del agua solo eran del tamaño de los elefantes africanos actuales. Ahora, cuando investigamos un poco sobre esto, descubrimos que los dinosaurios que dominaban la Tierra en ese entonces eran principalmente criaturas de sangre fría, es decir, absorbían calor del ambiente para mantener su cuerpo caliente, y por eso no tenían que gastar su propia energía como los mamíferos. Ahora, como en ese tiempo la cantidad de dióxido de carbono en la Tierra era bastante alta, las plantas y los árboles empezaron a crecer y florecer rápidamente, y los dinosaurios herbívoros como los saurópodos pudieron obtener más energía para crecer. Pero junto con esto, para mantener caliente este gran cuerpo, este dióxido de carbono atrapó más energía solar en el aire debido al efecto invernadero. Es decir, se creó una fórmula perfecta. Esto solo era favorable para las criaturas terrestres de esa época, mientras
que los animales de sangre fría que vivían en el agua no podían aprovechar esta ventaja debido al frío del agua. En resumen, amigos, si explicamos toda esta historia en palabras muy simples, podemos decir que todos los seres que han nacido en esta tierra han venido con un cuerpo como de arcilla, y la naturaleza es ese alfarero que moldea esa arcilla en la forma que quiere según su voluntad, dependiendo de las necesidades de ese momento. Pero al igual que la arcilla, los cuerpos de los organismos también tienen puntos débiles. Así como la arcilla no puede soportar el calor o el frío extremos, los cuerpos de los organismos tampoco pueden soportar el calor o el frío extremos. Y es por eso que en condiciones extremas se quiebran como este modelo de arcilla. Ahora, condiciones extremas como estas ocurrieron hace unos 200 millones de años, lo que provocó una extinción masiva y el 90% de las especies del mundo desaparecieron. Pero como dicen, la vida nunca se detiene. Después de esta extinción surgieron algunas criaturas que en poco tiempo dominaron todo el planeta. Sí, estoy hablando de los dinosaurios, que gobernaron la Tierra durante casi 150 millones de años. Toda su historia la he cubierto en mi serie de dinosaurios, desde la primera era, que es la era Triásica, y luego la Jurásica y la Cretácica. Puedes hacer clic aquí para ver toda esa serie. Va a ser muy interesante y eso es todo por el video de hoy, amigos. Si alguna vez te surgió esta pregunta y después de ver este video ya te quedó claro, dale like y suscríbete al canal para más videos curiosos como este. Nos vemos la próxima vez, hasta entonces cuídense. Jai Hind, gracias, Jai Hind.